¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre, estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Vamos, hay que hablar de cine. Sí, se enfermó un poco en Guadalajara. Ah, sí, caray, es que allá es mucho trabajo, ¿no? Mucho es el cambio de clima de pronto, el aire acondicionado. No tiene nada que ver las fiestas, ¿eh? Y Gerardo Gil, que se quedó haciendo base aquí en la Ciudad de México. Así es, pero ya estoy de lleno aquí en la Marquesina 22, que hay buenos temas de los cuales platicar. Pues sí, vamos a empezar con una película que te tocó ver mientras no estábamos, ¿no? Se llama María Magdalena y de esto se trata. She will do God's will. Why shouldn't she follow me? En épocas recientes, la figura de María Magdalena se ha ido modificando. Poco a poco ha dejado de ser la mujer que abandona la prostitución para seguir a Jesús y se ha convertido en su compañera de vida. Su existencia se ve restringida por las jerarquías de la época. Entonces, María desafía a su familia y las tradiciones para unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret. Go to them. Be my hands. It's not right that he has raised you up to lead us. You love my son, don't you? You must prepare yourself like me. For what? To lose him. Pues sin más, arráncate, mi querido Gerardo Gil. Fíjate que hay varias cosas interesantes con relación a María Magdalena. Lo primero es que Hollywood de vez en cuando trata como de reivindicar algunos géneros antiguos. Hace poco, por ejemplo, veíamos que estaban haciendo un remake de Los Siete Magníficos y es la intención de reivindicar en este caso al western, como de alguna manera ahora con María Magdalena es hacerlo con el cine bíblico. El cine bíblico, hay que decirlo tal como es, eran los blockbusters de los años finales de los 40 y durante toda la década de los 50. Para contextualizar, de algún modo es como las películas de superhéroes o de acción de ahora, o sea, eran las grandes superproducciones. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una revolcada que le están dando a este género y tiene que ver con el empoderamiento femenino. ¿Por qué te lo digo? Porque no están partiendo del protagonista, por decirlo de algún modo, de lo que podría ser el cine bíblico, sino de personajes de alguna manera secundarios, en este caso María Magdalena. Investigando un poco sobre este tema, realmente no hay una sola película de María Magdalena, como no sea una de Miguel Contreras Torres, una película mexicana, por cierto. Entonces, si hace unos 2 meses veíamos Molly's Games y este tipo de películas en la que las protagonistas femeninas están tomando un protagonismo claro y cierto en la industria hollywoodense, esto ahora se ve dentro del cine bíblico. Y además es un personaje mucho más asertivo de lo que la historia o los textos bíblicos, como se quiera tomar, nos enseña. O sea, es un personaje mucho más empoderado para el público actual, para el público al que realmente va dirigido. Esos dos aspectos me parecen fundamentales dentro de lo que es María Magdalena. La verdad es que la película en términos generales funciona bien, pero sí me gustaría enfatizar algo. No es una película que rompa como podría serlo, valga la comparación y la distancia, La Última Tentación de Cristo o Yo te saludo María o cualquiera de esas películas que le rebuscaban, digamos, al tema. Aquí de alguna manera se mantiene conservadora en cuanto a la propuesta ideológica y también en cuanto a la forma narrativa, o sea, en cuanto a la edición. Es la reivindicación del género bíblico tal cual. También hay otra cosa que para bien de la película no tiene, y rápidamente cito una anécdota. En la autobiografía de Cecil B. DeMille, que se llama Autobiografía de Cecil B. DeMille, por cierto, Cecil B. DeMille dice que él hacía cine bíblico no porque fueran los blockbusters de la época, de finales de la época del cine silente y de todos los años 50, sino porque él realmente se sentía un cruzado de las causas de la derecha. O sea, él sentía esto como una misión. Y se ve esto dentro de estas películas. No es el caso de lo que están haciendo ahora con el cine bíblico. Es claramente la reivindicación de este género, un poco como descanso de las películas de acción y todo eso. Me parece que funciona
bien y que para un público, digamos, joven, tendría que tenerle como cierta paciencia a la película. Está bien la película. Sí, digamos, desde hace unos años, ¿no? Y la aparte es una reivindicación del forma personaje. de hacer negocio, ¿no? A final de cuentas y de aprovechar Sí, la totalmente. Semana ¿no? Santa. temporada, ¿no? Y Básicamente. tenemos a dos personajes que ya hemos visto en otras películas, ¿no? Tenemos ahí Rooney Mara y Joaquín A Rooney Phoenix, Mara que estaban juntos o hacían una pequeña parte de la película de Así es. ella, Her, ¿no? A ese Hacían profeta de la pareja y ahora indiferencia lo que es hacen Joaquín de Phoenix. manera bíblica, ¿no? Como, Así es. como María Magdalena y Jesucristo. Así es, bueno, pues... Bueno, pero no es lo único que se estrena este fin de semana porque también hay robots gigantes y monstruos gigantescos. Vamos a ver de qué se trata. Jake, your father always said he wanted you to be a pilot. 10 años atrás el mundo fue azotado por gigantescos alienígenas que pretendían acabar con la vida humana, hasta que un grupo de héroes diseñaron un arriesgado plan para cerrar el portal por el que atravesaban a nuestro mundo. Una década después, se respira cierta calma, pero siempre se tiene la sensación de que los llamados Kaiju regresarán para terminar el trabajo. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Esta película, hay mucho que decir, Jesús. Sí, sobre todo porque, bueno, se trata de la secuela de un concepto que nos había planteado bien Guillermo del Toro, que de alguna manera había retomado estos dos términos comunes dentro de lo que es el entretenimiento asiático, que son los mechas, que son los kaijus. El kaiju en realidad se refería al cine de efectos especiales, pero terminó denominando ya al cine que tiene que ver con monstruos gigantes, y los mechas, que es como se denomina dentro del anime a lo que son los monstruos, digo, los robots gigantes tripulados, Sí. ¿no? Siempre y cuando haya ahí un tripulante es un mecha. Y yo creo que Guillermo del Toro había planteado un universo muy entretenido, muy interesante con respecto a sustentado ahí en un discurso social que iba, pues, para darle algo de sustancia a la aventura, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, tenía carnita, ¿no? Exacto. Y aquí en la segunda parte pierde todo eso, ¿no? Exacto, esta es una película que lo que hace es tomar los distintos elementos o rasgos que había planteado Guillermo del Toro, dándole cierta progresión a algunos de los personajes protagonistas, lo cual engancha a los fans, pero sin embargo lo hace para llevarlo a situaciones cada vez más absurdas e incongruentes, despreocupándose ya de cualquier tipo de desarrollo en cuanto a las líneas argumentales y presentándonos pues un armado de fuegos artificiales para, Claro, sí. para sorprender, y eso es todo, Sí, ¿no? Guillermo del Toro lo que hacía es que se apropiaba justamente de todos estos elementos japoneses, los ponía dentro de una historia con un contexto bastante rico, y lo que no hace esta nueva película es que simplemente los toma y los coloca donde cree que van mejor, donde van a lucir más, ¿no? Exacto, y solo Sin son una pretexto historia, para sí. la aventura, ¿no? Sí, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Las películas o las peleas más bien entre los dos personajes, los personajes principales, que son estos monstruos y los robots, pues terminan siendo así de, pues, Sí, a ver qué pasa, ¿no? Totalmente genérica, ya muy relacionado con lo que habíamos visto en Transformers, por ejemplo, ¿no? En donde de pronto ya no importaban las dimensiones, las texturas, el sonido, que era también algo bien importante, la música que utilizaban como leitmotiv. Aquí pasa a segundo término, ¿no? No, y muy pronto esta película de Titanes del Pacífico cayó en el gusto del público, Gerardo. Sí, yo creo que obviamente pues la comparación resulta pues demasiado Es inevitable. distante, ¿no? Sí, totalmente, con relación a lo que es el trabajo de Guillermo del Toro y con relación a, desde mi punto de vista, lo que es un trabajo de franquicia ya, o sea, como si fuera una comida rápida, un trabajo hecho para cumplir con una entrega del preveraneo, y ahí queda totalmente la película. No quiere decir que en algún punto pueda tener algunos buenos momentos o que pueda tener oficio, pero queda como algo que es muy distante a la propuesta que había hace unos 3 años. Las comparaciones son más exacerbadas tomando en cuenta que Guillermo del Toro es el momento de Guillermo del Toro. Sí, ¿no? claro, además, ¿no? Entonces todo el además. mundo está comparando la película que hizo Guillermo del Toro con la nueva que hizo que quién sabe quién, ¿no? Sí, y bueno, aquí tenemos además a John Boyega como protagonista, que creo que lo que hace nada más es repetirnos cosas que ya le hemos visto hacer. No por eso resulta molesto, en realidad hay que decir que la película a final de cuentas entretenida lo es, ¿no? Sí, No, ni siquiera, no es realmente aburrida, tiene un dinamismo ahí que mantiene la atención. Cumple. Sin embargo, ya es un vehículo de entretenimiento intrascendente. Claro. Sí, más cercano a los Transformers, yo diría, ¿no? Sí, y a las peores versiones de Transformers. Sí. Que ya es mucho, ¿no? ¿eh? O Sí, sea, es ya mucho decir, porque es- la primera película creo que de Transformers Sí. era un blockbuster en forma que cumplía y con creces en ciertas cosas. Esta ni siquiera llega a ser tan buena Es la como, codiciA, ¿no? Sí, Muchas un poco la veces, codicia. ¿Y sí. sabes qué pasa con los personajes?
las motivaciones de los personajes no te emocionan, nunca te sientes identificado con ninguno de ellos. Los villanos no terminan siendo villanos, entonces no tienes ni buenos villanos, ni tienes buenos personajes, ni tienes buena historia. Los robots son lucidores, eso sí, las batallas por momentos se ven bastante bien, pero todo lo demás falla, ¿no? Entonces cuando vas comparando punto por punto la primera película de Guillermo del Toro con esta segunda, pues falla feo. Qué lástima, porque la propuesta era buena, ¿no? Sobre todo eso, creo que la comparación pierde miserablemente, ¿no? Ya como entretenimiento igual y te puede funcionar, pero ya perdió toda identidad, por así decirlo, ¿no? Claro, yo creo que también es eso algo que tenía Guillermo del Toro con su propuesta. Sí, cuando vas buscando algo que esperas que sea bueno, porque se esperaba muchísimo de esta película de Titanes del Pacífico, y no resulta ser tan bueno, pues bueno, este es el resultado, ¿no? Y además nos amenazaron con una tercera parte. Sí, bueno. sí, está ahí puesto. Nos dejan además, nos presentan ahí un villano de caricatura, termina convirtiéndose en un villano de reventón, casi así con su bigote y su gato. Y a su gato. O sea, la verdad es que sí, es terrible, pero sí amenazan pues con qué lástima que vayan descenso, con una ¿no? tercera entrega. Pues, muchas gracias y qué bueno que estás de vuelta, mi querido Como Gerardo siempre, Gil. aquí en la Marquesina. Te extrañamos muchísimo. No sabes. Me imagino, así lo sentí desde acá de la Ciudad de México, pero como decía el bigote que investiga, sigo sus pasos de cerca, aunque ustedes no quieran. No, qué bueno que estás aquí de regreso, mi querido Gerardo. Jesús, como siempre. Pues sí, siempre es un gusto hablar, aunque esta vez no de una película que nos emocione tanto. Está bien, digo, es lo que hay este fin de semana. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.